En el evento Un día con la historia, dentro del marco de la Filbo, tuvimos la magnífica oportunidad de conversar con Mabel Moraña. Mabel Moraña es una de las mejores investigadoras que hay en estudios culturales, que ha dedicado su tiempo a investigar sobre el cuerpo. En su último libro, Pensar el cuerpo, vamos a tratar este tema y a entender desde una reflexión interdisciplinaria cómo ha sido la construcción simbólica, política e histórica del cuerpo, particularmente en América Latina. Vale la pena notar que el cuerpo ha sido abordado desde diferentes miradas teóricas, y la idea es también entender cómo ha sido representado, disciplinado, violentado y resignificado a lo largo del tiempo, desde múltiples lecturas y desde múltiples enfoques: la filosofía, el arte, la literatura, la política, y también desde los estudios descoloniales. Hay unos ejes principales que se trazaron a lo largo de esta conversación, los cuales son el cuerpo como construcción histórica y política, y principalmente lo más relevante es entender que el cuerpo es un territorio donde hay unas disputas simbólicas y materiales del poder. La segunda es la materialidad y la subjetividad del cuerpo. La tercera es la colonialidad y los cuerpos marcados, que básicamente trata de explorar cómo el colonialismo impuso jerarquías sociales, sexuales y económicas sobre los cuerpos. Y finalmente, los cuerpos heridos y los cuerpos en lucha, que incluye un análisis de representaciones del cuerpo en contextos particulares de represión y de violencia. Entonces, esta es una conversación transversal, transgresora y muy interesante, la cual los invitamos a que escuchen y participen de este tema, que es crucial, particularmente en nuestros tiempos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por seguir acompañándonos en esta jornada Un día con la historia. Estamos pues muy contentos y especialmente muy honrados por tener a Mabel Moraña con nosotros. Realmente para los que organizamos este evento y celebramos las diferentes formas de divulgar y de narrar la historia, pues nos complace muchísimo, Mabel, tenerte. Entonces, pues empiezo por ese agradecimiento. Voy, como les comentaba en algún momento, esta programación que hacemos desde el festival para abrir espacios de divulgación, para seguir promoviendo el conocimiento de la historia, hemos hecho una curaduría que nos vincula con España y vincular un poco como esa herencia que nos deja España, diferentes formas en las que nos hemos construido culturalmente, y asimismo también pensar el cuerpo como un objeto y como un sujeto y un objeto de estudio. Entonces, en este sentido, pues tener a Mabel Moraña es fundamental, porque pues cumplimos los dos propósitos eh, de los hilos temáticos que teníamos presentes para esta ocasión. Voy a presentar a Mabel. Mabel Moraña nació en Montevideo, Uruguay. Es titular de cátedra William H. Gass de Humanidades en Washington University en St. Louis, en donde imparte cursos sobre una amplia variedad de temas, desde los estudios virreinales hasta la actualidad, centrándose en el barroco, en el nacionalismo y la modernidad. Es especialista en crítica y teoría culturales, narrativa latinoamericana, contemporánea, estudios postcoloniales, historia intelectual, género y violencia, entre otros. Mabel Morana es autora de más de 20 libros. Alguno de ellos es Pensar el cuerpo, Líneas de fuga, Arquedas Vargas Llosa, Dilemas y ensamblajes, La escritura del límite, Crítica impura y Viaje al silencio, entre otros. Ha editado y coeditado más de 30 libros, incluido Liquid Borders, El lenguaje de las emociones con Ignacio Sánchez Prado, Coloniality at Large, Latin American and the Postcolonial Debate, con Enrique Dussel y Carlos Jauregui, El Salto Minerva con María Rosa Olivera Williams, y finalmente Ideologies of Hispanism, entre otros. Ha sido invitada como profesora visitante de la Universidad de los Andes en Bogotá. Me contaba precisamente Mabel que ha estado muchas veces en Bogotá, en la Universidad de Harvard, en la Universidad Andina de Simón Bolívar en Quito, la Universidad de California en Santa Cruz, entre otros, y ha dado múltiples conferencias. Así que, por favor, un abrazo de bienvenida, Mabel, y muchísimas gracias por estar acompañando. ¿Se oye? Sí. Ok. Bueno, primero que nada, mi agradecimiento a los organizadores de la feria
me dieron esta nueva oportunidad de regresar a Colombia, país que adoro y al que he venido muchas veces en distintas épocas. Sigue disfrutando mucho el clima natural, el clima social que estamos viviendo, a pesar de siempre hay dificultades, como en todos los países latinoamericanos, pero lo vamos llevando. Felicitaciones por lo que van logrando en ese aspecto. Eh, no soy historiadora, entonces lo que voy a hacer es una aproximación ensayística, digamos, al tema a una historia del cuerpo, cómo escribe uno una historia del cuerpo, ¿verdad? Dónde comienza, hasta dónde se remonta, ¿verdad? Cuáles son los aspectos que va a destacar. Entonces, tómenlo como un ensayo aproximativo a un gran tema que tiene muchos niveles biológicos, afectivos, sexuales, psicológicos, políticos, etcétera. Vamos a ir penetrando en esa maraña, digamos, de posibilidades. Entonces, lo que les voy a leer hoy se titula, lo voy a leer porque dijeron que era una charla más formal. En las otras ocasiones estuve más bien hablando y dialogando. eh, sí, pero voy a leer, si no tienen inconvenientes, las páginas que siguen. Se titulan Notas para una historia poética del cuerpo. Una historia del cuerpo, entendiendo por tal el apoyo material, orgánico, corpóreo, pero también mental, sensitivo, afectivo, intelectual en sentido amplio, debería empezar por asumir la extrema complejidad de ese objeto de estudio. De manera provisional, convencionalmente, podemos comenzar por aceptar que aquí, al hablar de cuerpo, nos referimos a la unidad somática que constituye nuestro enclave material en el mundo conocido, la plataforma biológica, podríamos decir, en la que tienen lugar el deseo y el dolor, la necesidad y el erotismo, el ensueño, la memoria, el placer y el conocimiento, la creencia también y la pulsión de muerte. Esta base precaria e imprescindible de nuestro ser en el mundo, de nuestro ser con otros, tiene un comienzo intrigante y oscuro que, como el de nuestra propia gestación individual, no podemos recuperar más que a través de la imaginación y la especulación filosófica. Sabemos, eso sí, que la noción de cuerpo ha ido cambiando a través de los siglos, desde su instrumentalidad primitiva hasta su robotización más reciente, adaptándose a un medio ambiente cada vez más degradado por la especie supuestamente más inteligente y poderosa, la nuestra, arrasado, expoliado, violentado por nosotros mismos, hasta dejar el cuerpo de la naturaleza en una condición macilenta, sobre todo en algunas regiones. Voy a ir pasando unas imágenes, si puedo. Okay. Bueno, aquí tienes un esquema de la evolución, ¿verdad? De una de las supuestas convencionales evoluciones del cuerpo. Es como si ese sublime mundo natural, la naturaleza, fuera un cuerpo humano a la intemperie, sin luz ni agua, sin comida ni esperanza, ni Dios, exento ya de racionalidad y por tanto de su primordial razón de ser. Una historia del cuerpo incluiría sin duda los rastros de la depredación colonialista sobre la fisicalidad doliente del esclavo, las huellas de la servidumbre sobre pueblos indígenas, las marcas de la violación
sobre los cuerpos femeninos de todas las sectas. Tenemos algunas imágenes que ilustran lo que voy diciendo. Incluiría también los procesos productivos y reproductivos, la acumulación y el derroche, la guerra más perversa y la revolución más progresista. Incluiría a Alemania y a Cuba, a Vietnam y a Hiroshima, a Nagasaki, a Haití y a innumerables pueblos africanos. Incluiría cementerios marinos y terrestres, cuerpos arrojados al mar desde los helicópteros, selvas sembradas de cadáveres, genocidios innumerables, fosas colectivas y un largo etcétera. Esa historia del cuerpo tendría que aterrizar así de algún modo en el momento en que el cuerpo divino y el cuerpo terrenal se reparten en el escenario de la imaginación filosófica. Uno, el divino aferrado a su consagración insustancial o transustanciada, como el cuerpo sin órganos de Cristo que consumimos en el ritual caníbal de la comunión. Y el cuerpo furiosamente tangible que arrastramos o que nos arrastra de nacimiento a muerte, como si ese montón de carne del cuerpo fuera lo que somos y como si pudiéramos ser sin esa configuración que nos contiene. No habría historia del cuerpo que no debiera rendirse ante la levitación mística, ante la agitación sexual que produce el contacto con Dios, el volumen material del crucifijo y la turgencia de la carne captada por Bernini. Ahí tenemos la Santa Teresa de Ávila, de Bernini. Fijen el gesto y aquí un detalle del éxtasis de Santa Teresa, también de Bernini, donde vean que a pesar de ser piezas místicas, son seriamente eróticas, ¿verdad? Sería imposible no considerar la sublimidad que nos lleva del pecado a la asunción, es decir, de la caída del cuerpo a la elevación del alma, o viceversa. Tránsito que como una montaña rusa de dimensiones colosales nos enfrenta a nuestra maravillosa vulnerabilidad y a nuestra temerosa resistencia, es decir, a lo humano. Había un alto, sin duda, en esa historia del cuerpo para observar una vez más al hombre en el cuadrante de Leonardo da Vinci, también conocido como el hombre de Vitruvio, construido matemáticamente por Leonardo como ejemplo de medidas perfectas a partir de los diseños del arquitecto e ingeniero romano Marco Vitruvio Polio del siglo I antes de Cristo. Esa historia del cuerpo enfrentaría el obstáculo semántico de que distintos términos se superponen para nombrar nuestro modesto y espectacular, según se mire, diseño somático, aunque sus acepciones sean considerablemente diferentes. Se habla del yo, se habla de lo humano o del sujeto, términos estos que se usan a veces como referencia a una esencia inapresable y ambigua, que otros identifican con la conciencia de sí, con lo que hoy llamamos agencia o con el hombre con mayúscula, expresión que deja de lado a la mujer que lo pariera y dejando fuera a sí mismo a cuerpos animales, materiales, etéreos, insustanciales, fluidos, boscosos, infinitesimales, subterráneos, marítimos, afantasmados, que nos rodean y sustentan nuestra peculiar manera de existir. Esa historia del cuerpo se detendría con admiración a celebrar la emergencia del cuerpo ilustrado, el que surge con la veneración a la ciencia y a la máquina, a la racionalidad y al instrumentalismo con la Revolución Francesa, el cuerpo mecanismo que las tecnologías del yo, de que hablara Foucault, manipulan para obtener un grado más de cercanía a una perfección inalcanzable.
Allí el cuerpo se somete a la magia de la ciencia, como antes a las tecnologías de la fe, desplegando la miseria y el misterio de sus vísceras. Desde que se descubre el cadáver en la ciencia, mucho antes, el cuerpo muerto se convierte cada vez más en un oráculo que contesta cifradamente preguntas sobre el milagro de la vida y la catástrofe de la muerte, sobre temas de funcionamiento, potencia, circulación de fluidos, reproducción, latidos y procesos ocultos, invisibles, que tienen siempre la última palabra. Me refiero a los experimentos con cadáveres, en los cuales se basa la ciencia en su avance desde muy antiguo. Acá grabados que hacen una interpretación, ¿verdad?, de la estructura ósea, grabados del siglo XVI. Estudios también de los vasos sanguíneos, de los nervios, etcétera, que se van elaborando en distintas épocas. También está este grabado también del 16, que trabajó mucho ese siglo en la exploración de los cuerpos, hacían disecciones, y aquí ven también al médico o al la persona encargada de la disección también diseccionado, ¿verdad? O sea, una tremenda curiosidad por ver qué es lo que había dentro y permitía funcionar. Desde que a través de la técnica y del cientificismo que hacen efervescencia en la Revolución Francesa, se exploran esos límites entre vida y muerte, entre el yo y el no yo, es decir, el borde mismo de un precipicio infinito que nos mira mientras lo miramos. El mecanicismo, la circulación de la sangre, de los capitales, de las ideas, etc. Y sobre todo el estudio del cuerpo social son objeto de experimentación y de culto. El individualismo es la forma abstracta del cuerpo propio y único que nos hace persona o personaje, máscara de la máscara que cubre nuestro cuerpo, nuestro rostro, y que llamamos a veces identidad. Las palabras mágicas del utopismo revolucionario francés, soberanía, razón, nacionalismo, modernidad, progreso, orden social, igualdad, fraternidad y otras que se han ido vaciando de sentido, se apropian precariamente del vuelo trascendente que antes tuviera la fe religiosa. La razón es entonces el nuevo objeto de culto y el cuerpo es su sustento, su plataforma temporal y sensible. En esa compartimentación poética e ingenua, la masa cerebral considera en la época que contiene al cerebro, como el corazón contiene al amor y los genitales contienen a la sexualidad. En esa compartimentación poética e ingenua, el cuerpo se convierte en una especie de casa alojamiento donde cierta promiscuidad sugiere que el secreto está más bien en las relaciones peligrosas que se establecen entre una y otra alcoba en cuanto cae la noche. La creencia premoderna en el cuerpo alegóricamente tripartito de Dios queda atrás como una superstición que ya no corresponde a la altura del cuerpo político que se encarna a partir de entonces en el ethos organizacional de lo moderno. La imagen terrible del Leviatán que les voy a mostrar, esa es la representación del Estado. Si lo pudieran ver en detalle, verían que todo el cuerpo de esa personificación conceptual del Estado son personas, son imágenes humanas. Es el pueblo que sostiene al Estado, supuestamente en la teoría de Hobbes y después de otros. Esa imagen terrible del Leviatán domina todavía la imaginación política. Es el monstruo asediado por la aún más monstruosa multitud desatada, que es la que compone su cuerpo, la que
Autores como Hart y Negri en nuestra época han llenado de contenido premonitorio en nuestro ciclo. La multitud es un cuerpo a la vez múltiple y unánime que contiene la potencialidad del cambio, de la mutación, de la transformación. El mundo como cuerpo global no está ahí solamente para que lo interpretemos, se nos dijo en las tesis sobre Feuerbach, sino para ser radicalmente reorganizado, resignificado y convertido en un cuerpo accesible para todas las manos, sin preferencia de clase, de género o de raza. La historia del cuerpo se detendría sin duda en Marx, que descubre en el trabajo una esencia bifronte de dos caras. Esa acción corporal del trabajo que consagra a lo humano, la transformación que se efectúa sobre la materia para doblegarla y para ponerla a nuestro servicio. Y en el mismo movimiento consolida la deshumanización de la explotación y de la reducción del ser al producir. Bueno, esta es otra imagen del Leviatán, donde se ve mejor el cuerpo de gente. Y ahí están imágenes del trabajo, ¿verdad? La penetración en la tierra, toda la economía de extracción que todavía estamos sufriendo, ¿verdad? Pero sobre todo la economía de deshumanización del individuo que extrae la riqueza siempre para otro. Bueno, acá está la imagen del trabajo, otra imagen del trabajo. Y ahora vamos a llegar a algo que conocen más de cerca. Hoy cuando ya la categoría de clase se va olvidando con la fuerza de las agendas identitarias, una historia del cuerpo recuperaría esas instancias del trabajo que se acabo de mostrar, instancias nobles y poderosas, donde el trabajo es nombrado por Marx como el vampirismo del capital, cuando el sistema económico chupa la sangre del obrero, consume hasta el final su humanidad, su tiempo libre, su aspiración, su jouissance, convirtiéndolo en fuerza animal, en zombie, en caballos de fuerza, doblegados por la fuerza del otro, el que está arriba, reduciendo así al ser humano a pura supervivencia y acuciando, ojalá, su rebeldía. Más cerca de la casa de ustedes, en tiempo y en espacio, esa teoría del cuerpo se beneficiaría con una consideración detallada de la obra del artista colombiano Juan Manuel Echevarría, quien en obras como El lenguaje de las flores, El corte del florero y otras, se ocupa de estetizar el horror, aproximando los residuos de cuerpos mutilados a la belleza de las flores, componiendo esos collages que en realidad pétalos son pedazos de huesos humanos recogidos en fosas colectivas, haciendo transmigrar el sentido de la unidad orgánica de lo corporal al collage funesto en la composición de un simulacro. A esta altura, ya la historia del cuerpo se vería asediada por problemas de conciencia y debería preguntarse por la excesiva centralidad del cuerpo humano en un mundo habitado por especies infinitas de insospechada sofisticación e increíbles cualidades sensibles, estéticas, biológicas, por animales dueños de lenguajes que no comprendemos, alienados de sus territorios, arrinconados o en proceso de extinción, destinados como el ser humano mismo a un planeta asediado por el odio, la insensibilidad y la arrogancia. Esa historia del cuerpo debería preguntarse por qué es justamente el cuerpo humano el núcleo del sistema y no el del elefante, la ballena, los tigres o los pájaros o la multiespecie que abarca la totalidad de la vida orgánica e inorgánica. Si todos compartimos un pluriverso complejo e interdependiente. Se preguntará esa historia por la jerarquía antropocéntrica, por su origen y sentido final,
por sus connotaciones ideológicas, por los principios y valores humanísticos que consagraron esa centralidad, desde la que una racionalidad de intensa capacidad destructiva, la nuestra, dicta normas y concede el derecho a la vida o el destino de la muerte, a diestra y a siniestra, sobre todo a siniestra. Por todo esto es que la historia del cuerpo es inseparable de las formas intermedias que se han ido creando para metaforizar estados impuros, sincréticos, sintéticos, en los que una naturaleza interviene a otra, dando lugar a seres en los que predomina la anomalía, que constituyen un evento biológico o biotecnológico. Me refiero al vampiro, al zombie, a los cuerpos metamorfoseados que Kafka ilustró, con los cuales Kafka ilustró la alienación, o el tipo humano que se define por su exceso como el hombre elefante, ¿sí? Lo recuerdan, que es un caso real, que hay una excelente película al respecto, que apasionara a Michael Jackson y también a David Bowie, que tanto hicieron para defenestrar la imagen de la normatividad biológica e introducir el escándalo de lo impensado en nuestro régimen de verdades reveladas. Bueno, aquí tenemos a Drácula en una imagen erótica, ¿verdad? Donde el cuerpo de la mujer cumple ahí un pudoroso triángulo rojo, para que no diga, ¿verdad? Y entonces el cuerpo de la mujer, que es fuente de erotismo, pero también es el, eh, el núcleo, digamos, de un deseo diabólico, ¿verdad? Piensen en Drácula, que es mi monstruo preferido, tan sexy, ¿verdad? Tan elegante, que tapa con su capa la mujer a la que va a chuparle la sangre. ¿Ah? Esta es una imagen de una de las películas, creo que la de Bela Lugosi, lo recuerdo, en la cual el mito de Drácula es representar. Y aquí tienen ustedes otras formas de explorar la metamorfosis, y sabemos que la palabra fue apropiada por Kafka, ¿verdad? El tema de las transformaciones, y en esta imagen más grande tienen ustedes la película La Mosca, donde el hombre se transforma en mosca por el uso de la tecnología. ¿Se acuerdan de esa película? Ahí está con Sheena Eastman. No recuerdo el nombre del actor principal, se me borra en este momento. Es la película esta, la de Cronen. Hay varias versiones. Aquí tienen ustedes al maravilloso David Bowie, ¿verdad? Con sus ojos de distinto color. ¿Ah? También parte de una película en la que hay mucho trabajo sobre el cuerpo, la transformación, etc. Y aquí tienen ustedes dos imágenes del hombre elefante, de nombre real Joseph Merrick, inglés, ¿verdad? Que tenía este tipo de deformaciones físicas, por lo cual sufrió una vida terrible de discriminación, ataques, abusos, etcétera, y que también después capturó la imaginación, como les digo, de Michael Jackson y de David Bowie, que se hicieron llevar desde Inglaterra. Bueno, fue Michael Jackson el que lo hizo, los huesos, algunos de los huesos de Joseph Merrick para celebramos que nosotros. Entonces tienen esa mediación tremenda entre la vida y la muerte. Y esta es una categoría, digamos, que ha sido muy retomada. Por ejemplo, hoy en día la economía habla de, de- se habla de economía zombies, por ejemplo, de categorías políticas zombies, para referirse a categorías o a conceptos que ya están muertos, pero que seguimos usando y que están todavía entre nosotros, ¿verdad? Formas obsoletas, pero que tienen una forma de sobrevida desplazada. Bien. Sin embargo, lo que viene ahora es la parte más interesante.
la parte más interesante. En este mundo, llegando al siglo XXI, la historia del cuerpo se enfrentaría a los mundos virtuales, a las redes sociales, a la inteligencia artificial, a la clonación, a la modificación corporal radical, a la voluntad de mutar, a la necesidad inaplazable de ser otro. Deberá registrarse entonces el tránsito de lo humano hacia lo poshumano, un devenir que no asegura nada, pero que promete una forma innovadora de alteridad, ¿verdad? Ahí tienen ustedes la relación entre seres humanos y seres robóticos. Toda esta cuestión está mucho más avanzada de lo que se conoce a nivel público, ¿verdad? Hay una inmensa y muy intensa experimentación robótica que ha llegado a alterar radicalmente ya la práctica de la medicina. En muchas disciplinas ya se trabaja casi prácticamente con robots o con inteligencia artificial, sobre todo para diagnósticos médicos. Se sabe que la inteligencia artificial puede, a través del manejo de algoritmos, etcétera, lograr combinaciones que conducen a diagnósticos que la mente humana no podría manejar o no podría descubrir con esa rapidez. Acá tenemos otra forma de representar la mutación del cuerpo y la influencia de la robotización, proceso también muy avanzado. Mucha gente tiene ya lentillas puestas en lugar de para corregir cataratas o ¿cómo le llaman, Ross? Piezas metálicas para corregir un miembro que se rompió o dispositivos electrónicos para regular el corazón, etcétera. Todos vamos de alguna manera incorporando en lo orgánico elementos de la tecnología de una manera tan gradual que prácticamente no nos damos cuenta de ese proceso. Acá tienen ustedes una representación también de una forma híbrida, ¿verdad? De combinar lo humano con lo mecánico o lo robótico, y ve cómo él mismo se está poniendo digamos, la pieza que lo va a cargar con determinadas formas de conocimiento, de sensibilidad, etcétera, ¿verdad? Y aquí tienen ustedes, no me da el tiempo de leerlo, pero sí demostrarle algunos artistas que trabajan con el tema de la hibridación corporal, que trabajan su propio cuerpo transformándolo de manera radical. Estas dos imágenes, tres, son de la misma persona, ¿verdad? Que va cambiando. Ustedes conocerán quizá la obra pictórica de Cindy Sherman, que trabaja igual transformando su imagen, y hay muchos, pero me interesa mostrarles, para terminar, a Orland, por ejemplo, y a Stellark, que son dos de los más avanzados o más radicales, innovadores, que transforman su propio cuerpo. Fíjense, creo que es Orlac, no, ese es Stellark, que se ha implantado una oreja en su brazo, ¿verdad? Tratando de innovar, de demostrar la idea que lo que vino originalmente como forma de nuestra naturaleza no es eh, eh, inmodificable, ¿verdad? Y entonces él dice que puede hablar así consigo mismo, hablándose al oído, ¿verdad? Son formas de, sin embargo, llaman la atención de ustedes porque el tema de lo transhumano es una orientación filosófica mucho más profunda de lo que podría en este momento comunicarles, pero que tiene como base la idea de, bueno, hemos avanzado tanto tecnológicamente, ¿qué estamos haciendo que no vencemos el límite de la muerte? ¿Verdad? Y entonces hay mucho avance en ese sentido, además porque se sabe, según la ciencia, que el mundo está preparado ya para que la gente viva 120, 140 años, pero no la sociedad para sustentar ese tipo de vida, entre comillas, pasiva, por lo menos no hasta que se aumente muy considerablemente la calidad de vida después de los, digamos, 70 años en adelante, ¿verdad? Pero esto para decirle que la cuestión de la tecnología y la integración al orgánico es un tema muy serio,
¿verdad? Lo mismo que el cultivo de órganos y muchas otras formas de explorar una sobrevida que nos enfrenta a una inmensa cantidad de problemas éticos, también económicos, porque toda esta sobrevida será el privilegio de los que puedan pagarla, y entonces empiezan otras nuevas formas de opresión de clases. El tema de las clases va a regresar, por ejemplo, por el lado de la tecnología, y entonces son temas que se relacionan, ¿verdad?, con el tema del cuerpo, en qué se va transformando el cuerpo, en qué nos vamos transformando y cómo innovamos sobre esa frontera entre vida y muerte. Los dejo entonces con esto. Gracias. Yo creo que todos estamos un poquito en shock. ¿No? Pues yo sí. Mi mamá también. Básicamente hay muchos temas que pone sobre la mesa y, pero a mí me saltan varias, como tres temas centrales. El primero es que de la literatura que has planteado pues a lo largo de la carrera, es esta idea que lo primero es que el cuerpo es un territorio de batalla, ¿no? Es un territorio donde se juegan batallas físicas, pero batallas simbólicas. Y eso ha sido básicamente la historia del cuerpo y esa ha sido la historia del cuerpo de la mujer. Y esta idea que se construye alrededor del cuerpo engloba la moral, engloba la virtud y engloba todos los presupuestos con los que empezamos a construir una sociedad y lo que tú llamas un cuerpo social. Digamos que eso ha sido también un poco como el progreso de la historia y cómo se ha ido avanzando el tiempo y sobre ese cuerpo también cómo se viola la piel, cómo se transgrede el cuerpo físico y cómo nos adentramos como también a esa batalla interna que has planteado también en tu texto. Y tratando como de tejer todas estas ideas, la pregunta central con la que te estaba cerrando la conversación es cómo se construye un cuerpo social ahora en los tiempos digitales, cuando las fronteras y los límites cada vez son más borrosos, incluso entre géneros. El tema de la cuestión digital es un tema que compete en primer lugar al campo de la comunicación, ¿verdad? Yo creo que la revolución digital está aquí para quedarse, o sea, sería absurdo pensar que estamos en una época que va a pasar, ¿verdad? Si algo no va a pasar es el avance de la tecnología, los desafíos que está proponiendo a las formas tradicionales de vida, etcétera, y la necesidad tan urgente a la que nos está enfrentando de volver a pensar en términos de valores, ¿verdad? Y hacer determinadas preguntas, ¿verdad? A ver, una sobrevida de 140 años. Quizá la pregunta sería, ¿para qué? ¿Verdad? O sea, ¿cómo invertiríamos esa sobrevida? ¿Cómo la articularíamos con algunas cosas que nunca hemos podido conquistar, como por ejemplo la justicia social, ¿verdad? Eh, Tratar de que, digamos, esas promesas de trascendencia no nos distraigan de lo que fueron quizá nuestras preocupaciones humanas más básicas y a las que nunca se ha podido responder. Vivimos en un mundo globalizado que se prometió como súper conectado, etcétera, accesible para todos, donde sin embargo ha proliferado la borderización, o sea, las fronteras internas, externas. Yo voy a hablar mañana de un libro que está afuera, muy gordo, que escribí sobre el tema de la migración. Estamos en un mundo más discriminatorio y racista que nunca, ¿verdad? Con formas todavía de servidumbre y de esclavitud, sobre todo para mujeres, en muchos casos también para trabajo infantil, robo de órganos, de ese tipo de cosas están pasando
y estamos tremendamente desinformados de ciertos niveles, etcétera, y eso también nos impide una reacción colectiva. Entonces, ¿cómo reorganizar en épocas de digitalización? Alguien podría decirte, contestar esa pregunta de manera un poco ingenua, diciendo, bueno, podemos comunicarnos más que nunca, más ágilmente que nunca entre nosotros, etcétera. Pero la calidad de esa comunicación es lo que hay que empezar a revisar eh, éticamente, ¿verdad? Fíjate el modo en que estamos quitándole total significado a las palabras, lo que es los reality shows, por ejemplo, cuál es la realidad de esos shows completamente planeados, configurados para el mercado. Cuando decimos que tenemos 2.500 amigos en Facebook, ¿qué tipo de amistad es esa con gente que no conocemos? Cuando hablamos de los límites entre la intimidad y lo público, también se ha perdido completamente esa frontera. Entonces hay una enorme cantidad de cosas que tocan a las transformaciones que el mundo digital opera en la subjetividad, tanto a nivel individual como colectivo. ¿En qué nos vamos transformando prácticamente sin darnos cuenta? ¿Verdad? ¿Qué es esta explotación de la individualidad? ¿Verdad? Que estos medios nos proponen, donde yo parece que ocupa toda la primera, primer plano, ¿verdad? Y tú miras los medios sociales y todo el mundo es feliz. Entonces, ¿pero qué es esto? ¿Verdad? Todo el mundo parece más feliz que uno. Entonces, ¿verdad? Y todo hay que empezar a preguntarse esta forma de representación de lo interior, de lo colectivo, que buscan. Siempre hay que pensar quién se beneficia con todo esto. La desigualdad sigue ahí como un desafío, es un tema que nos está mirando desde el comienzo de los tiempos, ¿verdad? Sí, bueno, hay dos temas que me parecen centrales. Uno es la prolongación y el tema de la longevidad es un tema real. Hoy en día ya nacen niños que tienen una expectativa de 150 años, 120 años, y todos los dispositivos médicos están hechos para prolongar la vida. Y esa prolongación de la vida a mí también me asalta muchas preguntas. Es un tema que también he estado investigando desde el último año y también atraviesa esta idea del cuerpo viejo que va a moldear y va a transformar todos los estamentos de la sociedad. Y una de las preguntas o de las reflexiones que tengo con base a todo lo que has comentado es que, eh, digamos que a lo largo de la historia, y desde la historia del cuerpo, hay una glorificación al cuerpo, ¿no? Queremos un cuerpo que lo emulan los griegos con el cuerpo bello del hombre, y pues también las representaciones artísticas de la belleza del cuerpo de la mujer. Hoy en día también pues sufrimos la explotación de la belleza del cuerpo femenino, pero vamos a tender en unos años a que los cuerpos cada vez van a ser más viejos, ¿no? No, ahí estás equivocada porque la sobrevida implica la prolongación del cuerpo joven, de un cuerpo cada día más joven, porque está trabajándose justamente la transformación genética que va a permitir eliminar todos los síntomas y mecanismos que llevan al envejecimiento, ¿verdad? Entonces no es que va a ser un mundo de viejos, va a ser un mundo de jóvenes que tienen 120 años. O sea, otra cosa que conviene que exploren cuando tengan curiosidad y tiempo esta cuestión de la filosofía o de las teorías poshumanas o transhumanas, etcétera. Hay varias corrientes que no son de broma, que no son... hay una reflexión ética detrás y científica, y muchos están absolutamente convencidos de que el cuerpo puede ser completamente orgánico, de que habrá piernas que se han sustituido por prótesis, de que habrá órganos trasplantados, de que la idea del orgánico tal como la tenemos, el gran desafío es otro, planear tanta vida en un planeta que no da más, porque la cuestión ecológica está ahí también para quedarse. Entonces, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Verdad? O sea, la cuestión ecológica es un problema terrible, y que les estoy diciendo que se está terriblemente empeorando con
políticos como Trump, ¿verdad? Que desconocen completamente esas agendas y esas problemáticas y la derechización total del mundo donde nadie hoy en día quiere invertir en el mejoramiento del planeta. Y eso es una crisis que nos va a alcanzar, que nos está alcanzando, ¿verdad? No es para ser catastrofista, que se los estoy diciendo, les digo, me parece importante cuando uno reflexiona sobre el cuerpo tener en cuenta esta cuestión. Sí, yo, mm, bueno, no quiero generar mucho debate, pero el hecho que uno vaya a vivir 120 años o 150, por lo menos que sobrepase los 100 años con una buena calidad de vida, también pone sobre la mesa qué hacer con la vida misma. Y ahí es cuando yo pongo sobre la mesa que ya uno no va a tener una vida, sino que va a tener muchas vidas. Y en ese sentido, la sociedad también, cómo se está planeando y pensando para poder otorgar, en la medida que uno va creciendo y envejeciendo, poder tener esas transformaciones para tener otras vidas. Y ahí, digamos que, volviendo un poco a la historia del cuerpo, pues el cuerpo es el vehículo que le permite a uno ejercer y practicar dicha vida. Por ahora, Sí, por ahora, yo, ¿verdad? digamos que Porque también están las teorías que dicen, bueno, con la inteligencia artificial se sitúan en otra parte, ¿verdad? Proyectos, planes, articulaciones, teorías, etcétera. O sea, esa descentralización de lo humano es probablemente la parte más compleja del pensamiento poshumano. Esa descentralización, ya como saben, hay un gran movimiento contrario a la continuidad antropocéntrica, de que el hombre, de que el mundo continúe siendo teorizado y pensado desde la centralidad y la superioridad del ser humano, que después de todo ha causado el desastre a nivel planetario. Y en cambio, se habla ya de no de un universo, sino de un pluriverso, donde las distintas especies sean incorporadas de una manera mucho más orgánica, donde el mundo de los objetos y las plantas y los minerales, o sea, crear un mundo mucho más orgánico que evidentemente cambia los parámetros de todas las concepciones que hemos tenido en nuestra corta vida de 20 siglos, ¿verdad? O sea, nosotros lo medimos todo con la historia humana. Tenemos ahora 70 años, pero se olvida cómo hacen los historiadores de historia planetaria, digamos, piensan en los orígenes, piensan en una temporalidad que ya ni siquiera es de siglos, sino de eones. Entonces son otros parámetros que están desafiando también otra forma de conocimiento, ¿verdad? Algo para pensar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Estoy pensando en el ya, en lo que está sucediendo en este momento. Hoy ya hubo una agresión de India a Pakistán. Ya esto no hay una vuelta atrás. Te estoy hablando también de un genocidio en Gaza, en el que nadie está pudiendo llegar a un genocidio en Gaza al que nadie está pudiendo llegar y así la opinión pública esté. O también estoy hablando de una guerra en Ucrania en que ya no es una guerra ni de tanques, ni de trincheras, sino de drones. Cada vez estamos viendo que el cuerpo humano está incluso saliendo de la ecuación. Completamente. ¿Qué, qué piensa al respecto? ¿Qué le genera eso? De este Bueno, ya tan preocupante y exclusivo de lo humano. Es que ya no hay ni siquiera eso. bueno, Gracias. importa mucho menos lo que pienso yo que lo que piensan muchos filósofos que están trabajando sobre eso, sobre el grado tremendo de deshumanización hasta de la guerra, que era, digamos, una actividad humana regida por ciertas normas, porque créase o no, hubo un momento en que se elaboraron normas sobre los límites que la agresión bélica podía tener, todo lo cual ha pasado, ¿me entiendes? Entonces hay una tremenda problemática en ese sentido. Digo yo que vengo del país de Trump, donde estamos viendo cosas que no creímos que ya es a pocos meses, cosas que no creímos nunca que íbamos a ver. Y el grado terrible de represión respecto a cualquier tipo de opinión como la que acabas de expresar, ¿verdad? Hay gente en Estados Unidos que ha perdido altos cargos por decir lo que acabas de decir. Eh, en fin, estamos en una época de supercensura, de derechización. Trump es uno de los que tiene el dedo sobre el botón que puede determinar todos nuestros problemas,
¿verdad? Y entonces la pregunta que haces es tremendamente vigente, porque toda esta sobrehumanidad se junta con la humanidad más elemental que se está jugando la vida por el territorio, por el derecho a existir, etcétera, etcétera. Todavía sin haber solucionado eso, ya estamos pasando a una época de sobrevida y de supertecnologización, pero hay que entenderlo. Todo eso contradictoria y paradójicamente está pasando al mismo tiempo. ¿Comprendes? Entonces, la globalización ha, digamos, superpuesto diversas formas de temporalidad y de comprensión del mundo, donde todavía hay formas humanísticas que vienen desde el Renacimiento y ahora ya hay, digamos, el pensamiento poshumano, transhumano, etcétera. O sea, todo eso está jugando por la hegemonía del conocimiento. A ver quién gana esa batalla simbólica por el conocimiento, por la aproximación teórica al mundo, ¿verdad? Lo que estás diciendo tiene completa vigencia. Pero eso no quita que lo otro también nos esté pasando. Lo otro es un ya también. ¿Comprendes? Ya. Yo creo que tenemos un... Quería preguntar, ¿usted ha estudiado la literatura, las narrativas coloniales, neocoloniales? ¿Podría contarnos algo sobre ese nuevo lenguaje ahora de cara a estas tecnologías? ¿Cuáles serían esas nuevas narrativas y de qué manera eso está colonizando la cultura? O bueno, yo no sé si pensarlo desde lo social o más bien lo individual. No sé si Tú pudiera dices elaborar. redes, cosas así, y están explorando esta cuestión del lenguaje. La literatura va un poquito más atrás que la filosofía. Entonces, si tienes interés en el tema, yo yo estoy apartándome un poquito de la literatura para dedicarme al pensamiento filosófico porque ahí hay un pensamiento fuerte, ¿verdad? Entonces me parece que ahí hay respuestas. La literatura sirve como representación estética y es muy sugerente, pero en la filosofía hay un desarrollo discursivo más constante. Creo que estamos ya en el... Sí, estamos sobre el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno, Mabel, muchísimas gracias por esta conversación. Y un poco lo que decía al comienzo de la grabación, nos quedamos con más preguntas que respuestas. No, no, estuvo muy bien y nos invita a todos a reflexionar más y como te digo, más preguntas que respuestas. Muchísimas gracias. Gracias.